Bueno, ya todos estamos en planificación y ejecución de obras civiles. Estamos viendo el paso 4. Estamos ya en la sesión final para ver uno de los aspectos importantes en la construcción, que es la organización de la obra. Eso se hace en el paso 4, ¿no? Ahí hemos visto nuevamente que son medios auxiliares, organización interna, estamos trabajando esa partecita. Y hay unas respuestas interesantes según lo que han enviado ustedes, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Pero estábamos viendo ahora, estábamos hablando exclusivamente de lo que tiene que ver con organización interna, ¿no? Habíamos entendido que organización interna no era nada más que tratar de mantener el orden y limpieza al interior de la obra. Esto dice mucho de la capacidad organizativa del residente, de la persona que va a trabajar en ese momento ahí, ¿no? Hemos visto que tengo que tener en cuenta ubicación de materiales, viajes, accesos, depósitos, equipos especiales, etcétera, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo hacer la organización para una obra, en este caso de una planta, y hacerlo, compararla en este caso con una obra que es mucho más grande. Por ejemplo, a ver, le preguntamos acá, estimado Brian Sí, Kankin. ingeniero. ¿Me escuchas, no? Sí, sí, la escucho, ingeniero. Ya va para ver lo siguiente. La siguiente pregunta, atiéndeme, por favor. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la característica, en este caso, por qué es importante considerar organización interna si hablamos de dos obras diferentes? En este caso tenemos acá, vamos a decir, una obra que es de una plantita, la que ves a este ladito, ¿no? Que es una planta pequeñita, es una obra, es una planta pequeña, pues yo que sé, un mini departamentito, y esta es una obra mucho más grande. ¿Cuál será la diferencia en organización interna hablando de estos dos tipos de construcciones civiles? ¿Cuál crees tú? Eh, bueno, yo pienso que, digamos, en lo que es de la construcción más grande hay que tener mucho más cuidado lo que es ya en la ubicación de todo el material que tenemos. Ya, ¿por qué? Porque en todo caso, si nosotros lo colocamos en mal ubicado todo, en la construcción grande se maneja como, digamos, maquinaria más pesada. Ya. Y lo cual interferiría en su trayecto, por dónde va a ir o por dónde pase, más o menos. Eso también, no solamente de maquinaria, ¿no? También sería de personal. Puede Ah, obstruir el paso de, no sé, de varias cosas de sus actividades que realicen cada obrero. es decir, que desde cualquier perspectiva es importante la organización interna en la obra, ¿no es cierto? Sí, A ver, vamos a suponer, esta es la obra uno, aquí le voy a poner uno a esta casita y aquí le voy a poner obra 2 a esta obra que es mucho más grande. ¿Cuánta gente crees que estaría trabajando al mismo tiempo, en este caso, en la vivienda uno o en la construcción uno? ¿Cuánta gente tú consideras que está trabajando en esta obra al mismo tiempo? ¿Cuánto pondrías tú? yo le pondría unos cuatro. Cuatro, digamos, ya, excelente. Le pones aquí cuatro personas. En este lugar, Acá en ese lugar yo creo que ya habría un poquito más de personal, ya porque también tendría que ver obreros especializados en alguna rama. sí. Entonces O aquí, sea, un ya número tendría aproximado, en esa obra más o menos, sí. a ver, mm, en- no sé, es que, pues, a ver, sumando. Al mismo tiempo, decimos, ¿no? Aquí es cuatro al mismo tiempo, sí, es lógico, puede ser cuatro al mismo tiempo, ¿no? Obviamente hay muchos factores, pero sí estamos diciendo un ejemplo así rápido, a grosso modo. Unos 25, digo. Ya, 25. Ok, muy bien. Está bien, no vamos a decir que está mal, ¿no? Tampoco la idea es dar en el clavo, está muy bien. Tu apreciación, obviamente hay casi 5 veces más, ¿no? O 6 veces más, ¿verdad? Sí. ¿En cuál de los dos se suscitará o habrá mayor probabilidad de que se susciten más accidentes? ¿En la obra uno o en la obra 2? Obviamente que bueno,
en ambos casos para mí hubiera, digamos, los accidentes, no pasa además que cualquier momento podría pasar algo. Por ejemplo, en el ejemplo uno, ¿Sí? no sé, al subir, si es, por ejemplo, digamos que es en la planta 3 ¿Sí? hay muchos riesgos de que haya cable de tensión por algún lado, siempre hay algo que molesta, o sea, ¿Ya? interfiere y puede haber un accidente. Ok. Por ejemplo, en el caso 2 ya sería, hay que tener un poco más de cuidado porque hay varias actividades que Ah, eso, tú has dicho también, algo interesante. Se están suscitando varias actividades de forma simultánea, ¿verdad? sí, De forma simultánea. Ah, en la obra uno sí, pero tal vez aquí incluso cuatro personas es más fácil de controlar el orden y limpieza claro, de cuatro personas que controlar el orden y limpieza de, de 25 personas, ¿no? Es muy sí, diferente. Incluso la dimensión de los recursos dista mucho. En uno puede que queramos solamente una mezcladora de una bolsa y en este caso necesitamos un mixer y más que mixer necesitamos incluso aquí un hormigón bombeado, ¿verdad? Bien, sí, muchas gracias. A ver, entonces, bajo esta visión, como ya sabemos que es importante organizar la obra y mientras la obra va variando requiere de una organización muy especial, ¿cuál es el ejemplo que nosotros estábamos estudiando? El que estábamos nosotros estudiando era justamente hormigón ciclopio, ¿no es cierto? Estamos en hormigón ciclopio de una callecita, tenemos un trabajo ahí. Y en este caso, en el ejemplo, ¿cómo es que yo voy a plantear mi organización interna? Bueno, de inicio ya estoy viendo ya el tema de seguridad industrial. Y para CISO, ¿qué necesito? Ah, ya, digo, letreros de seguridad. Acá, por ejemplo, yo te voy a minimizar un poquito, ¿ya? Aquí hago una leyendita. Esto no se nota bien, aquí yo voy a aclarar, es como si esto fuera un letrerito. Y en este letrero yo estoy dándole ya, estoy haciendo la simbología de mi organización interna. Esto significa letreros de seguridad, esto significa dónde va a estar la piedra, esto es por dónde va a pasar el mixer, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar ubicada la piedra? Mira, aquí tengo ubicada la piedra acá, la piedra acá, la piedra acá. Lo he puesto ahí justamente porque yo sé que hay gente que va a estar votando y el mixer va a ser acá instalado. La primera piedra que tengo que poner es esta, si no va a perjudicar el paso del mixer. Ese tipo de planeación también debo hacerla, ¿no? El mixer va a tener este tránsito, esto es un canal, ¿no? Acá han hecho una excavación, entonces tengo que poner sí o sí yo barras de seguridad o letreros mínimamente, acá, acá y en todos los accesos para evitar justamente que las personas o caigan en este caso a esa pequeña excavación o se hagan en todo caso atropellar o, bueno, qué sé, ¿no? Cualquier tipo que puedan evitar cualquier tipo de accidente y eso tengo que tomar muy en cuenta. Además de sí, eso tomar en cuenta el letrero, ¿no? Tengo que ver bien qué tipo de leyenda va a tener ese letrero. ¿Sí? Entonces, ¿qué otros recursos más estoy considerando? Miren, todo se va sumando, ¿no? Letreros de seguridad, 4 en total, banderines de trabajo, ¿no es cierto? Y posible iluminación en caso de que la actividad se realice de forma nocturna. ¿Ya? Ojo, es así como ustedes tienen que trabajar. Tienen que hacer un plano, ya les dije, ¿no es cierto? Y el plano tiene que tener sí o sí una descripción simbológica de todo lo que van a hacer, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. La pregunta clave, ¿esta organización interna puede evitar los accidentes? La respuesta obviamente es sí. La puede y la debería evitar. Es decir, que si yo tengo una buena organización interna al interior de mi construcción, no tendría que haber probabilidad de accidentes. Y ahora sí, hablaremos un poco sobre seguridad industrial en el trabajo. ¿Ya? Bien. De inicio, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ojo, aquí voy a hacer una descripción rápida porque podríamos hablar todo el semestre o incluso más tiempo de todo lo que solamente es seguridad industrial. Sí, entonces aquí vamos a hacer un pequeño resumen. Ya voy a tratar de ser lo más objetivo posible para que ustedes entiendan bien qué es la seguridad industrial desde un punto de vista muy práctico. Y para esto, bueno, tenemos que aprender los siguientes conceptos. Peligro, riesgo, permisos de trabajo y jerarquías de control. Esos son términos que yo tengo que aprender y saber obviamente qué significa. De inicio, a ver, vamos a ver acá.
¿Qué es peligro? Ah, ya. A ver, pero pregunto, tal vez acá alguien sabe bien qué es peligro. ¿Alguien sabe qué es peligro? Levante la mano, por favor. 5, 4, 3. Ah, levanto la mano. Estimado Eduardo, a ver, te escucho. Es uno que atenta contra su vida, su ¿Ya? peligro, su vida. ¿Ya? ¿Ya? Puede ser. A ver, Juan Carlos, ¿tú qué dices? Ingeniero peligro sería un suceso que pone en riesgo la vida o la integridad física de una persona. Ya, interesante. Estás mezclando conceptos, pero vale, vale, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, además de Eduardo y Carlos, ¿alguien más? A ver, Adolfo. Ah, no, Adolfo. Alberto. Te escucho, Alberto. Inge, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es peligro? Buenas noches, Inge. Yo creo que peligro es, bueno, una amenaza, es algo que puede suceder. ¿Ya? ¿Ya? Es una amenaza que puede suceder a la integridad física o a la vida, ¿no? Ah, ya, listo. Entonces, los tres se han aproximado mucho al concepto ideal. Ok. ¿Qué es? Escuchen por favor bien. Peligro es cualquier acción, cualquier situación o cualquier persona que puede provocar daño a la integridad física de uno o muchos miembros en la construcción. ¿Ya? En palabras más simplecitas, ingeniero, ¿qué es peligro? Ah, ya, peligro es daño. Y estoy haciendo uso justamente del concepto de la ISO 45001, que es ahora la norma que está rigiendo todo lo que es la seguridad industrial a nivel general, ¿no? Peligro es cualquier acción, situación, circunstancia o persona que puede provocar daño a la integridad física de una persona o de otra persona, ¿no? Eso es peligro. Entonces, si eso es el peligro, ¿qué tipos de peligros existen? Bueno, vamos a mencionar los más importantes, ¿ya? Y vamos a tratar de describirlos rápidamente. Peligros ergonómicos. ¿Qué son los peligros ergonómicos? Son aquellos peligros que se producen, en este caso, producto de la mala postura o una posición incómoda al momento de realizar un trabajo. Eso es un peligro ergonómico. Esto se realiza mucho, en este caso, con los albañiles o con los mecánicos, ¿no? Cuando un mecánico todo el tiempo está echado o está mucho tiempo parado, a la larga esto puede traer enfermedades de trabajo, enfermedades profesionales. ¿Cuál es el peligro? El peligro es ergonómico. ¿Por qué? Porque está en una mala posición o la posición es muy incómoda o la posición es muy inestable. A eso se refiere los peligros ergonómicos. ¿Ok? Bien. Siguiente peligro, peligro mecánico. El peligro mecánico está asociado exclusivamente, en este caso, al uso de elementos mecánicos. Pueden ser también electromecánicos, es decir, podemos hablar de sierras, serruchos, pueden ser serruchos manuales o serruchos eléctricos, el uso de amoladoras, el uso de sierras circulares, etcétera. Cuando uno va a emplear esta serie de equipos, de inicio ya hay una posibilidad en este caso de que el daño se produzca. Es decir, hay un peligro mecánico. Cualquier persona que va a utilizar un equipo de estas características está expuesta a un peligro mecánico. ¿Sí? ¿Qué es un peligro químico? El peligro químico está asociada a todas las sustancias químicas, porque cualquier sustancia química en baja o a elevada concentración es tóxica. Cualquier sustancia química es tóxica. Así sea simplemente lavandina. Yo no te voy a contar un caso porque yo vi un accidente muy de cerca. Tuvimos un accidente industrial cuando yo trabajaba en Santa Cruz, en la frontera, justamente en la planta Paititi. Dos accidentes industriales. Y uno fue, bueno, ambos fueron muy lamentables. Un otro día les cuento ese tema. Pero uno de ellos estaba asociado justamente a al peligro químico, que era, estábamos expuestos a peróxido de hidrógeno, que era agua oxigenada al 30% en este caso, ¿no? Y un tema muy complicado. Entonces, cuando existen ese tipo de reactivos químicos, uno va a entrar a trabajar y sabe que hay aceites, sabe que hay vapores, hay, yo qué sé, limpiadores, estoy utilizando Zika, estoy expuesto a un peligro químico, ¿no? Bien. Peligros eléctricos. ¿Qué son los peligros eléctricos? Bueno, como su nombre dice, son aquellos asociados que están directamente a el uso de energía eléctrica. ¿Tiene que ver con los electromecánicos? Sí,
Pero el peligro eléctrico está sobre todo diferenciado a aquellas personas que hacen el trabajo directo en las conexiones eléctricas en cualquier construcción. Entonces, por eso se requiere de especialistas. No cualquier albañil debería hacer un trabajo de un eléctrico, hay que tener muy en cuenta eso. Cuando se va a hablar de conexiones eléctricas, está latente el peligro eléctrico. Peligros físicos, este es uno de los peligros más complicados, y aquí lo vamos a poner justamente físico para tratar de conceptualizarlo muy bien. En los peligros físicos tenemos las siguientes características. En peligro físico, por ejemplo, tenemos ahí el cambio de temperatura. Ya, no es lo mismo trabajar a altas temperaturas o a bajas temperaturas. Cuando estamos trabajando a muy bajas temperaturas, hay un peligro de hipotermia. Cuando estamos trabajando a altas temperaturas, hay un posible peligro de fatiga. O sea, el peligro es físico, pero ya se está manifestando de una u otra manera. Entonces, el cambio de temperatura, incluso el brusco de temperatura, puede provocar una enfermedad también. Y una persona que está expuesta mucho tiempo al frío, mucho tiempo al calor, no trabaja bien. Entonces, se está exponiendo a un peligro físico, ¿sí? Segundo, la humedad. Efectivamente, el porcentaje de humedad al cual está expuesta la persona que está trabajando también es un peligro físico. Cuando la humedad es relativamente alta, la persona puede sufrir enfermedades de trabajo muy a posterior, a corto, mediano o largo plazo. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Tampoco puede estar expuesta en el agua. Cuando está expuesta en agua puede tener incluso una hipotermia, etc. Forman parte este tipo de características del peligro físico. Tenemos otro, que es la radiación. En radiación hay dos tipos, la radiación propiamente dicha y la radiación ionizante. ¿Qué es la radiación propiamente dicha? Hay equipos que por existen motivos generan radiación. Uno de ellos, si trabajamos en este caso en el testeo de columnas, en este caso vamos a decir, estos equipos que hacen testeos por rayos X, porque se puede hacer eso, estructuras metálicas, estamos expuestos justamente a esos rayos X, ¿no? Y en la medida que estemos expuestos, el peligro físico por radiación es mayor, hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? ¿Y qué es la radiación ionizante? Es el peligro cuando una persona está expuesta constantemente, en este caso al uso de microondas. Vamos a decir, todos los que somos celulares estamos expuestos a radiación ionizante. A ver, aquí yo le voy a preguntar al señor, ¿dónde está? El señor William Navia. William Aluna. William, ¿me escuchas? William Navia, ¿me escuchas? Sí, William, ¿qué edad tienes? William, ¿qué edad tienes, papá? 24, Inge. 24 años. ¿Desde qué edad usas celular? Desde los 16. 16, ya, no vas a morir entonces. ¿Por qué te digo eso? Porque el celular es uno de los elementos que lastimosamente produce mayor radiación ionizante. ¿Y qué produce la radiación ionizante? Cáncer en la sangre y también a la larga mata neuronas. No sé si ustedes han escuchado de las antenas 5G. Tiene su porqué también de por qué algunas personas y médicos no recomiendan la instalación de este tipo de antenas. ¿Ya? Ahí tiene también su porqué eso y tiene que tomar ustedes muy en cuenta. Esto también forma parte de los peligros físicos. Bien, hablamos caídas. Las caídas también forman parte de los peligros físicos. Puede haber caídas al mismo nivel o a diferente nivel. Diferente nivel. ¿Qué es mismo nivel? Cuando uno sale de la ducha, se resbala y cae, es caída al mismo nivel, ¿no? Puede ser peligroso, sí, no, dependiendo mucho de las circunstancias. Hay gente que ha muerto solamente cayéndose en el baño, ¿no? El peligro es físico, siempre y cuando el piso esté bastante húmedo. Es un peligro y uno tiene que tomar en cuenta eso. ¿Y qué es caída a diferente nivel? Es lo que pasa en construcciones civiles, cuando por etcétera motivos, en este caso, algún miembro del personal operativo cae de un nivel hacia abajo, ¿no? Y eso obviamente tiene consecuencias muy fuertes. Eso no debería pasar. Si es que la obra está bien organizada, eso no debería pasar, ¿no? Bien. Hemos mencionado los más importantes. Mencionamos dos más. Uno que es la vibración y el ruido, que forman parte del peligro físico. La vibración y el ruido. La vibración, ¿por qué? Porque a la larga, cuando el equipo está vibrando,
tiende a producir ciertas reacciones, no solamente en los músculos, sino en los nervios de la persona que está utilizando el saltarín, la aguja vibradora, etcétera, ¿no? Va a producir enfermedades profesionales. Y en este caso, el ruido, ustedes saben bien que el ruido es un tema muy delicado, por eso es importante hacer uso de PPs, eso lo vamos más adelante. El ruido también, nuestro cuerpo puede tolerar hasta lo mucho 80 decibeles, ¿sí? 75, 80 decibeles. Solamente en este caso, la moladora genera más de 120 decibeles y eso es muy peligroso. A la larga uno tiene hipoacusia, se va a enfermar, va a tener sordera, ¿no? Bien, eso es lo respecto a peligros físicos. Peligros biológicos, lo que tiene que ver en este caso, lo que estamos pasando hoy en día a nivel mundial, está ligada única y exclusivamente, en este caso, a virus, bacterias, hongos, mohos, etc. Es decir, seres vivos que por exacto motivo van a causar enfermedad a la persona, ¿no? Cuando yo estoy trabajando en ambientes muy húmedos y veo moho o hongo en las paredes, estoy exponiéndome no solamente a un peligro físico, sino también a un peligro biológico, porque me puede enfermar de una o dos maneras, ¿no? Bien, peligros naturales que están asociados exclusivamente al granizo, a la nieve, en este caso a las avalanchas, terremotos, dependiendo mucho del lugar donde uno vaya trabajando. También tiene que testear eso, ¿no? Cuando uno va a trabajar, tiene que saber dónde va a trabajar, posiblemente hay crecidas de río y puede haber inundaciones, y uno no lo sabe y va a perder todo el personal, etcétera, ¿no? Los peligros psicosociales, estos son uno de los más complicados porque son los más difíciles de poder detectar a tiempo. En palabras simplecitas, todo aquello que nos hace daño, que genera estrés, que nos provoca malestar, solamente por el accionar de las personas o del medio que me rodea. Un claro ejemplo de esto es el lenguaje de odio. ¿Qué es el lenguaje de odio? Es el discurso que en su momento lo dio la comunidad nazi, ¿no? La comunidad socialista nazi, que lo que trataba de fomentar es justamente el odio hacia un grupo social, que eran los judíos. Hoy en día los discursos de odio son los mayores generadores de genocidios a nivel mundial. En nuestro entorno hay discursos de odio, sí, existen discursos de odio. Y eso se ha visto muy evidentemente el año pasado, en noviembre, ¿no? Se ha podido ver cómo mucha gente, movida por este discurso, ha causado muchos desmanes a nivel nacional, sobre todo acá en La Paz y en Cochabamba, ¿sí? Peligros ambientales asociados exclusivamente a la generación de residuos ambientales, ¿no? En este caso, residuos pasivos y residuos activos. En Concepción se generan muchos residuos, sí, escombros, sí, basura, sí, son peligros. Todos estos son peligros. Miren, ustedes dando un resumen así rápido de lo que yo hice una especialidad, un diplomado sobre seguridad industrial. Entonces, estoy dando un resumen rápido. Si ustedes gustan tener más adelante, podríamos ver esto mucho más a detalle, si es que nos da el tiempo. ¿Bien? Bien, entonces, si yo sé que todos estos son los posibles generadores de daño hacia una persona, ¿qué será el riesgo? ¿Qué será el riesgo? A ver, riesgo. Y le pregunto en este caso, ahora le voy a preguntar, ¿dónde está estimado? Ya. Marco Méndez. ¿Es de ciencias sociales o de matemáticas? Marco, ¿me escuchas? No. Marco, 5, 4, 3, 2. Ok, Marco está ocupadito, ya. Adolfo. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo está? ¿Entendiste qué es el peligro, verdad? Sí, sí. ¿Qué es peligro para ti? Bueno, el peligro es una acción que puede, o algún evento que puede dañar ¿cómo se llama? A cualquier persona, ¿no? Exacto. Y que está latente. Exacto. Si eso es peligro, ¿tú cómo definirías riesgo? Mira, aquí lo hemos puesto como sangre, lo hemos puesto, ¿no? Pero ¿cómo definirías riesgo? Porque hay diferencia entre peligro y riesgo. A ver, el riesgo podríamos tal vez definirlo como algo alternativo, se podría decir, en caso de alguna acción que tú tomes que puede generar cierto riesgo, ¿no? Ya. Como accidentes, ¿no? Está bien. Que es más tal vez opcional un riesgo, ¿no? Que un peligro, porque el peligro existe, es inminente, ¿Ya? pero el riesgo es alternativo tal vez por una decisión o por algún tema de acción. Ya, a ver, me parece interesante tu respuesta. Cuando les preguntan a ustedes qué es riesgo, el riesgo, escuchen bien, es la
probabilidad es qué tan probable, la probabilidad de que el peligro se manifieste. Eso es riesgo. Si bien el peligro es la acción, circunstancia, persona, evento, etcétera, que puede provocar daño, el riesgo es la probabilidad de que este daño se manifieste. Juan Carlos, te escucho. Juan Carlos, dime. Inge, no nada más que acotar ¿Sí? de que también el riesgo puede ser positivo como también negativo, ¿no? Como se dice a favor o en contra, ¿no? Sí, podría decirse, pero cuando hablamos de seguridad industrial, en este caso, existen 3 tipos de riesgo: alto, medio o bajo. Y les voy a hacer una pregunta. A ti, estimado Juan Carlos, te hago la pregunta. Mira, en este momento vamos a hacer, hoy es, ¿qué fecha hoy es? 16, ¿no? 16 hoy día. Sí. 16. 16 de mayo, 16 de enero. Te vas a imaginar, en este caso, el centro de la Pérez Velasco. 16 de mayo, 16 de enero. ¿En cuál de los 2 días existe la probabilidad de que una persona muera atropellada? En enero, ingeniero. Ah, ya. Entonces, en enero, ¿el riesgo para que una persona muera atropellada es alto, medio o bajo? Sería alto. ¿Por debido qué? a la confluencia de gente, a la confluencia de movilidades. Muy bien. ¿Y por qué el 16 de mayo es bajo? ¿O sería medio? ¿Tú qué dices? ¿Es medio o bajo? Para mí sería bajo, ¿Por qué bajo? debido a que en este caso, debido a la pandemia que está presente, no hay gente caminando y mucho menos movilidades, ¿no? Excelente. Ese criterio tienen que usar ustedes, ¿ya? Si el peligro existe, el peligro, sabes tú que hay peligro físico, químico, etcétera, donde estás trabajando, casi siempre en nuestro ámbito es peligro eléctrico, mecánico, hay un peligro más que ahorita vamos a mencionar, que es el locativo, ¿ya? El peligro físico. Entonces la pregunta es, ¿qué tan probable será que esto suceda? Ah, ya, entonces yo digo, pucha, no, efectivamente hay mucha gente trabajando en este nivel, estamos en el 5º piso y es muy probable, hay mucha gente, entonces el riesgo es alto, el riesgo es alto. Entonces, en función, si el riesgo es alto, medio o bajo, se toman medidas preventivas. Haciendo un paréntesis, ¿qué es el peligro locativo? El peligro locativo tiene que ver única y exclusivamente al orden y limpieza. ¿Qué significa? Depende mucho cómo yo me organizo. Ustedes van a ver, ustedes se conocen también, piensen en qué tan ordenados o qué tan desordenados son. Si son muy desordenados, es muy probable de que no solamente ustedes, sino alguien de su entorno sufra un accidente por tu desorden, ¿ya? Eso es un peligro locativo, ¿ya? Cesamos el paréntesis. Muy bien, entonces, como ya sabemos que existe el riesgo y el riesgo de la probabilidad de que el daño se suscite, vamos ahora a hablar, hoy tenemos 10 minutos más, vamos a hablar ahora de qué tenemos que hacer. Ah, ya, midiendo el riesgo, como ya sé que el riesgo puede ser alto, medio o bajo, en función de esto, ¿cómo puedo medir ese riesgo de forma tangible? Ah, ya, me genero un permiso de trabajo. ¿Cuándo se genera un permiso de trabajo? Cuando la actividad no es ordinaria, es extraordinaria. Y en construcciones, casi todas las actividades son extraordinarias, salvo ir al comedor, salvo levantarse, salvo ir al baño, todas las actividades son extraordinarias. Pero hay algunas que son muy especiales. Yo qué sé, el uso de grúas para el montaje de dovelas o de pasarelas. Qué sé yo, en este caso, el transporte de placas o en este caso, fabricados a niveles superiores. Son actividades muy especiales. Entonces, para ese tipo de actividades se requiere permisos de trabajo. Y en estos permisos de trabajos, primero, aquí justamente se trabaja con la matriz IPER-C, que es identificación de peligros, evaluación de riesgos. Eso significa la matriz IPER. Identificación de peligros, evaluación de riesgos. En este elemento, nosotros tenemos acá, en esta etapa, según el tipo de actividad que estamos haciendo, me genero un permiso. Entonces voy a identificar qué peligros están latentes en esa actividad
¿no? Voy a evaluar el riesgo si es alto, medio, bajo. Y algunos dicen y per se. ¿Qué significa la C? Voy a controlar la actividad. Y para controlar la actividad, yo voy a aplicar jerarquías de control. ¿Sí? Jerarquías de control. ¿Qué son jerarquías de control? Bueno, en todo caso son 5 pasos. Si queremos atacar el peligro de raíz, tendríamos que pensar en eliminar el peligro. En este caso, el riesgo es que las personas se caigan porque estamos, en este caso, trabajando en el 5º piso. ¿Cómo elimino el peligro? Ya, que no trabajen en el 5º piso, que trabajen solamente en el 1er piso. Ya, estoy eliminando. Es una forma de eliminar. ¿Cómo elimino el peligro también? Ya, vamos a colocar posiblemente barandado a todo eso. Estoy eliminando el peligro. ¿Sí? Eso es eliminación. ¿Sí? Este sería el más efectivo, pero obviamente es el más costoso. Eliminación. Ya. No podemos eliminar, siguiente jerarquía de control, sustitución. ¿Qué vamos a hacer? En vez de que trabajen personas, vamos a, en este caso, trabajar menos cantidad de personas y en vez de poner ya barandas, solamente vamos a poner en todo caso algún tipo de aviso, aunque esto tiene que ver también con, vamos a decir, administrativo, control administrativo. ¿Qué significa sustitución? La sustitución es tratar de ver algunos elementos que vayan cambiando las circunstancias para que el peligro aminore. O sea, que el riesgo sea mucho menor, que pase de un riesgo alto a un riesgo medio o a un riesgo bajo. Tengo que sustituir. Un claro ejemplo, vamos a tener, en este caso, si nosotros tenemos una losa, que la losa está hueca, y las personas siempre transitan por ahí, eliminación, cambio la losa. Sustitución, voy a colocar allá. Ya no van a pasar por la losa, voy a hacer un puentecito a este lado, o en este caso voy a poner una especie de sellador para que puedan pasar sobre ese hueco. Es una forma de sustituir, en este caso, el peligro. Control de ingeniería. No puedo eliminar, sustituir algún control de ingeniería. ¿Qué es control de ingeniería? Se va a trabajar única y exclusivamente en ver la manera de, en este caso, minimizar lo más posible el riesgo. Ya no van a trabajar personas, pondremos robotcitos. Un robotcito se cae, no pasa nada. Es un control de ingeniería, ¿no es cierto? Vamos a trabajar en este caso con drones, etcétera. De eso se trata. Si trabajamos en ambientes muy tóxicos, entonces un control de ingeniería sería colocar extractores de aire. Es un control de ingeniería. Estamos tratando de mitigar el daño que va a generar, en este caso, el peligro. ¿Sí? No puedo hacer control de ingeniería, me voy, en este caso, a la siguiente jerarquía de control, que es un control administrativo, que tiene que ver única y exclusivamente con señalización, señalética, controles, etc. A eso se refiere en este caso, vamos a decir, jerarquías de control administrativo, ¿no? Control administrativo es eso. Voy poniendo señales, voy a hacer normativas, no trabaje por ahí, no pase por ahí, aquel que pasa se le va a sancionar, entonces voy tratando de tomar ese tipo de controles. Y lo último es el uso de EPPs. El uso de EPPs. En nuestro medio generalmente es al revés y algunos ni EPPs quieren dar, ¿no es cierto? Para evitar cualquier tipo de peligro, el más efectivo es eliminación. Tendría que eliminar, pero este es el más costoso. El más costoso es eliminación. No puedo eliminar, debería sustituir. No puedo sustituir a un control de ingeniería. No puedo hacer control de ingeniería, control administrativo. Y lo último que debería hacer yo es dar EPPs. Lo último. ¿Sí? Este es el menos efectivo. Peor aún si el personal no está habituado al uso de EPPs. ¿Sí? Utilizando todo eso, ¿no? Yo tengo justamente, veo peligro, voy a ver el riesgo, genero los permisos de trabajo, trabajo en las jerarquías de control y obviamente voy a trabajar con mi matriz IP, identificación de peligros, evaluación de riesgos. ¿Sí? Ok, bien. Vamos a dejarlo acá, dejamos de compartir, estamos a escasos 3 minutos de poder terminar la sesión. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta?